Vamos con el tumor maligno más frecuente del esófago. Ahora vamos a los malignos. Ya pasamos por los benignos, los pólipos. Vamos a los malignos. El tumor maligno más frecuente del esófago va a depender de la región. Cuando estamos hablando del tercio medio, que por cierto es el más frecuente, tenemos al carcinoma epidermoide o carcinoma de células escamosas, que tiene como principal factor de riesgo, sobre todo em, al alcohol, al consumo de alcohol y al consumo de tabaco, incluso bebidas, sustancias cáusticas, bebidas muy calientes, etcétera. El tratamiento del carcinoma epidermoide suele ser radioterapia más quimioterapia y eventualmente cirugía, ¿ok? Pero no siempre pasa cirugía así de primer, de primera línea. Los carcinomas epidermoides son bastante sensibles a la radiación y a la quimioterapia. A diferencia de los del tercio distal que es menos frecuente, en nuestro medio un poquito menos frecuente, el tumor suele ser adenocarcinoma. Entonces, en el tercio medio, carcinoma epidermoide, y en el tercio distal, cercano al estómago, adenocarcinoma. El factor de riesgo aquí suele ser la esofagitis de Barrett, los antecedentes esófago de Barrett, que son cambios histológicos, ¿no? En el epitelio del esófago. Y el tratamiento sí suele ser quirúrgico, esofagectomía. Bien. El tumor maligno de esófago se disemina, va a depender. El carcinoma epidermoide del tercio medio se disemina principalmente a órganos contiguos, es decir, a los que están al costadito. Es muy infiltrativo, por lo tanto invade más por contigüidad, es decir, a la aorta, a la vena cava, ácigos, vía aérea, etc. En cambio, los del tercio distal suelen ser más por vía portal, por vía hematógena, por vía hemática, por vía venosa, porque tiene comunicación con el hígado por vena porta, ¿no? Entonces, los del tercio medio son invasivos hacia órganos contiguos y los del tercio distal se diseminan un poco más por vía venosa hacia el hígado. Eso de tratamiento aquí no tiene nada que ver. En el caso del estómago, el tipo más frecuente, el cáncer más frecuente, estamos hablando de tumor maligno, viene a ser el adenocarcinoma, donde se localiza principalmente en el antro gástrico. Entre los factores de riesgo, los factores que aumentan el riesgo de cáncer gástrico, los que aumentan el riesgo de cáncer gástrico están, para empezar, el antecedente, ¿no? El antecedente familiar, es el de lo más importante, el antecedente de primer grado. Segundo, viene el grupo sanguíneo tipo A de los orientales. Tenemos a bacterias como el Helicobacter pylori. Tenemos el antecedente de úlceras. Tenemos a la anemia perniciosa, etcétera. ¿Ok? Una dieta rica en sal, en alcohol, en tabaco, en grasas, en nitritos, nitratos, nitrosaminas, etcétera. ¿Ok? Y quienes disminuyen, sobre todo los AINES. Los AINES como la aspirina a altas dosis, porque ustedes saben que los AINES, dentro de los múltiples efectos que tienen, uno de ellos es estimular la apoptosis, ¿no? Estimular la muerte celular programada, es decir, los AINES consiguen que evitan o retrasan el proceso de malignización de muchos pólipos, ¿ok? Bien, condiciones premalignas, es decir, patologías que pueden convertirse, lesiones que pueden convertirse posteriormente en un cáncer. Una cosa es los factores que aumentan el riesgo, que tenemos ahí abajo, y otra cosa es las lesiones que se pueden convertir en un cáncer. A la cabeza, la más frecuente es la gastritis crónica atrófica y en segundo lugar, la poliposis, el síndrome de la poliposis adenomatosa. Pero la más frecuente es la gastritis crónica atrófica. Miren, condiciones premalignas otras. Ahí iba los pólipos adenomatosos. Sobre todo cuando tienen más de 2 centímetros, tienen alto riesgo de malignización. ¿Ok? ¿Listo? La clínica del cáncer de estómago básicamente es muy inespecífica, pero básicamente siempre van a encontrar baja de peso, un dolor usualmente epigástrico y baja de peso, dolor epigástrico y algo importante, llenura precoz. Llenura precoz. Y algo súper común, anemia. Anemia, como hallazgo de laboratorio muy común.
A veces se encuentran ganglios de diseminación. El ganglio de Virchow es el supraclavicular, ¿cierto? El ganglio de Irish es el ganglio axilar. Virchow supraclavicular, Irish el axilar. Incluso aquí le voy a poner uno más, el ganglio de María José, que es el ganglio periumbilical. Periumbilical, que son ganglios de diseminación. Generalmente les hablan de Virchow, ¿no? Que es el más común. La clasificación de Borman, esto lo vamos a hacer con un cuadrito. Con un cuadrito. ¿Ya? La clasificación de Borman tiene cuatro grados, que son Borman 1, Borman 2, Borman 3 y Borman 4. El Borman, ojo que, en la clasificación de Borman es para ver básicamente una clasificación de cáncer avanzado. ¿Por qué decimos para cáncer avanzado? El cáncer avanzado se define como aquel que, como ven acá, llega a la capa muscular, infiltra la capa muscular, o sea, pasa la mucosa que está acá de marroncito, pasa la submucosa que está acá con puntitos y llega a la capa muscular. Incluso podría llegar más allá de la serosa y todo. A diferencia del cáncer precoz, que solamente el cáncer precoz está confinado a la mucosa y a la submucosa, no llega a la capa muscular. Entonces, el cáncer precoz no llega a la muscular. En cambio, el avanzado, que es el que clasifica Borman, sí llega a la capa muscular. Bueno, el Borman 1 es el que tiene, como ven acá, un crecimiento polipoide, elevado. Polipoide. El Borman 2 es el que está ya también ulcerado y con los bordes elevaditos. Entonces aquí se le llama ulcerado, principalmente ulcerado con bordes elevados. El Borman 3 no solamente está ulcerado, sino que, dense cuenta, empieza ya a infiltrar, a diseminarse por infiltración en la capa muscular, en capas profundas. Eso se llama ulcerado más infiltrativo. Y el Borman 4 no ulcera, no se eleva, nada, solamente es infiltrativo y eso es el más agresivo de todos. Solamente infiltra. ¿Ok? Ese Borman 4 es el que se conoce como su crecimiento genera una lesión que se conoce como la linitis plástica. ¿Ok? Listo. Borman 1, 2, 3, 4 para diagnóstico de cáncer avanzado. Muy bien. Entonces, el Borman, ya vimos las características, Borman 1, Borman 2, Borman 3, Borman 4. En el caso del cáncer temprano, el cáncer temprano habla, no tenemos una imagen acá, pero se refiere a los tumores que no llegan usualmente a la capa muscular, salvo el 3 que puede llegar a infiltrarlo, el más severo, ¿no? Normalmente el 1, lo voy a hacer un pequeño grafiquito acá, solo para que quede como, para no hablar en blanco. Ya, no olviden acá si este es uy, se me fue chueco. Si este es el epitelio, ¿ok? La mucosa, su mucosa muscular, ¿no? En el caso del 1 es simplemente un tumor que invade solamente mucosa, su mucosa y crécele algo elevadito. Entonces el cáncer temprano 1 es ese, el elevado. No es un polipoide como el Borman, es una leve elevación nada más. El 2 ya hace referencia a los planos, pero puede ser un plano ligeramente elevado, un plano plano o puede ser un plano ligeramente excavado. Los tres son planos, pero puede ser un poquito para arriba, completamente plano o un poquito ulcerado. Todos ellos son grado 2. Puede ser... Uy, aquí me fui, ¿no? Ay, perdón, perdí la imagen. La voy a volver a hacer. Ya, les decía, el 1 es elevado, para hacerlo más práctico. El 2, hay tres tipos de 2. Los tres son planos. Puede ser un plano levemente elevado, un plano plano o un plano levemente excavado. Por eso es 2A, 2B, 2C. ¿Ok? Plano elevado, plano superficial, plano excavado, así le suelen llamar. ¿Ok? Y el 3 ya es uno que está bastante más
excavadito. Pero todos ellos son bastante recientes, no habla de cáncer avanzado usualmente, que para eso se usa la clasificación de Borman. ¿Ok? Entonces, aquí ponemos dentro del elevado, superficial elevado, superficial plano, superficial excavado y acá excavado o ulcerado. ¿Ok? Listo. Entonces, lo que quiero que básicamente tengan, se acuerden de esto es que el cáncer temprano estudia los tumores que no llegan a la muscular. En cambio, el Borman estudia los cánceres avanzados que sí llegan a la capa muscular. Finalmente es la diferencia más importante, pero Borman sí lo tienen que tener memorizado, ¿ok? Que es esto de acá. Listo, la clasificación de Lauren ya es una clasificación histológica. Lauren lo que valora es el grado de diferenciación. Los tumores, los adenocarcinomas intestinales se les suele considerar los bien diferenciados. Adenocarcinomas de alto grado de diferenciación. En cambio, los difusos son los mal diferenciados o en todo caso de bajo grado de diferenciación, que es un nombre más apropiado, ¿no es cierto? Un poco más frecuente en nuestro medio es el bien diferenciado. ¿Ok? El estudio de elección para diagnosticar cáncer de estómago es la endoscopía más biopsia. Creo que aquí no hay problemas, ¿no es cierto? Pero acá tienen que tener mucho cuidado con una pregunta que les pueden hacer. Mucho, mucho cuidado. Le voy a poner así una bolita y súper asterisco. ¿Por qué? Mucho cuidado cuando les pregunten por estudio para evaluar metástasis o estudio para evaluar estadificación. ¿Ok? Y para eso quiero mostrarles esta imagen. Miren. José, Katy. Miren, en esta imagen, gracias. En esta primera imagen estamos viendo una endoscopía, ¿no es cierto? En esta endoscopía vamos a identificar la lesión y se puede biopsiar. Esto es para el estudio de elección. Aquí están viendo qué cosa, una tomografía. En esa tomografía están viendo la diseminación de tumores en el hígado, ¿cierto? Es una metástasis a distancia. Y acá están viendo una ecoendoscopía, ¿ok? Una ecoendoscopía, están entrando con el endoscopio y están viendo probablemente el tumor que está invadiendo la pared. Incluso pueden ver el grado de invasión en la pared. Bien, incluso podrían ver ganglios muy periféricos, muy cercanos con la ecoendoscopía. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto de forma práctica? Esto es una endoscopía más biopsia. Esto es una tomografía. Y esto es una ecoendoscopía. El mejor estudio para diagnosticar es la endoscopía más biopsia. El mejor estudio para ver metástasis a distancia es la tomografía. Pero el que tienen que hacer de todas maneras para estadificar es la ecoendoscopía para estadificación. ¿Por qué? El problema es que la tomografía, el gran problema es que la tomografía no les ayuda mucho a calcular qué cosa, el T. No olviden que para estadificar necesitan TNM, ¿cierto? En cambio el T, que tiene que ver con el grado de penetración en la pared, la tomografía muchas veces no logra identificar bien cuánto penetra en la pared, porque a veces los cortes no son precisos, justo entre los dos cortes es que se ubicaba el tumor, sobre todo cuando son tomografías de 5 milímetros de distancia. Entonces, y a veces tampoco identifica ganglios regionales. Entonces, un mejor estudio para ver el T y incluso el N, cuando habla de ganglios regionales, es la ecoendoscopía. Mucho cuidado con la palabra que les vayan a poner ahí. ¿Ok? Sí, es cierto que hace un tiempo se decía metástasis en general, pero ya esta información está actualizada y se recomienda en cualquiera de las guías, americanas, japonesas o cualquiera, se recomienda que siempre para estadificar se haga de todas maneras una ecoendoscopía. ¿Ok? Muy bien, espero que eso quede claro. Entonces, cuando habla de metástasis,
no tengan ningún temor de marcar tomografía. Pero si dice estadificación y si dice por ahí ecoendoscopía, marquen. Ahora, si les preguntan por estadificación y no hay clave de ecoendoscopía, solamente está metástasis, gammagrafía, angiografía, qué sé yo, otras claves más ilógicas, entonces ya, pues caballero, tienen que marcar metástasis, ¿no? Pero si está, marquen eso. Bien. Ok, eso con el estudio del cáncer gástrico. Ahora, el tratamiento del cáncer gástrico antral, dado que es el más frecuente, menos mal, el cáncer cuando está en el antro se hace una gastrectomía subtotal. Subtotal, o sea, parcial, ¿no es cierto? O podrían decir también antrectomía. Y se le complementa con un Billroth 2. La reconstrucción es Billroth 2. Y ojo, siempre una disección ganglionar que se representa con las siglas de 2. Pero si el cáncer está en el fondo, en el cardias, está más en otras zonas, se prefiere hacer una gastrectomía total. Menos mal que la mayoría está en el antro, por eso el tratamiento suele ser gastrectomía parcial, subtotal o antrectomía. Bien, listo. Cuando el carcinoma está in situ, el carcinoma in situ se refiere a aquellos cánceres que solamente están afectando la mucosa. Podría hacerse una resección endoscópica incluso, ¿ah? Es posible considerar la resección endoscópica. O sea, ciertos casos que está muy, muy incipiente, muy localizado, solamente lo que es la mucosa, podría hacerse endoscópica, pero siempre va a depender después de que patología indique el tema de los bordes y esto para pasar después a una posible gastrectomía, ¿ya? Cuando habla de linfomas, los linfomas los linfomas en el caso del estómago son de tipo MALT. ¿Qué significa MALT? Tejido linfoide asociado a mucosas. Tejido linfoide asociado a mucosas. Los linfomas son de tipo MALT. En realidad son poco frecuentes, serán aproximadamente entre 5% más o menos de los cánceres. Casi el 90% son adenocarcinomas, que es lo que hemos visto. Estos linfomas tipo MALT están asociados a Helicobacter pylori. Y cuando se confirma la presencia de un linfoma, el tratamiento es, bueno, eso tiene nada que ver, el 3 no. El tratamiento de los linfomas es quimioterapia, manejo médico. Solamente se opta por la cirugía, por la gastrectomía, en casos que no haya buena respuesta al tratamiento o haya recurrencia. ¿Ok? Listo, entonces la diferencia está que los adenocarcinomas se operan y los linfomas son de manejo médico. La localización más frecuente de los tumores GIST, ¿qué significa GIST? Es tumor del estroma, ese de estroma gastrointestinal. Es un tumor estromal, tumor del estroma gastrointestinal. No es un tumor epitelial, no ha nacido en el epitelio y no ha nacido en el músculo, no es un mioma, no es un leiomioma, no es epitelial. Es del estroma, es del mesénquima, del tejido conectivo. Y la localización más frecuente de los GIST es primero el estómago y en segundo lugar el intestino delgado. ¿Ok? Bien.